Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicos, hoy quisiera hablaros un poco de cultura coreana, pero no sobre la cultura en general, sino sobre cómo poder experimentarla desde vuestros países, desde los sitios donde estáis viviendo. Pues todos aquellos que estáis aprendiendo el idioma, seguramente tengáis ganas de ponerlo en práctica un poco, aunque sean las frases básicas, el vocabulario básico, ponerlo en práctica con alguien real, con alguien con el que poder en la vida real, aunque sea intercambiar un par de frases para poder ponerlo en práctica. Porque al fin y al cabo, hablando de verdad es como realmente uno siente que está utilizando lo aprendido. Y la conclusión es que la mejor forma es hacerlo es hablando e interactuando con coreanos de verdad. ¿Cómo se puede hacer esto? En uno de los vídeos anteriores os recomendaba cómo hacer para poder interactuar con coreanos que viven en el extranjero, en vuestros países, qué tipos de organizaciones hay, asociaciones, dónde se suelen reunir, y ahí es donde podríais un poco acudir a eventos y poder pues interactuar un poco con comunidades coreanas, ¿no? Hoy se me ha ocurrido pues otra ruta más sencilla aún diría para poder experimentar un poco la cultura coreana. Una de las grandes dificultades que tienen los coreanos que viven en el extranjero es la de la comida. De tanto en tanto, pues los coreanos echamos de menos la comida coreana. ¿Y cuáles son las alternativas que tenemos para cubrir esa necesidad? Pues básicamente no hay demasiadas opciones. Es o ir a un restaurante coreano o hacernos nuestra comida en casa. Y esa es un poco la ruta que os recomendaría para ver cómo es la vida de los coreanos y la cultura coreana fuera de Corea. En primer lugar, los restaurantes coreanos. En las grandes ciudades, y no tan grandes, los coreanos suelen reunirse en comunidades, en áreas asiáticas o coreanas donde suelen vivir más cerca unos de otros. En esas áreas suele haber más restaurantes coreanos, más supermercados coreanos y pequeños establecimientos que están regidos por coreanos. Y por eso, para aquellos que os iniciáis en la cultura coreana, mi recomendación es probar la comida coreana. Empezar por la gastronomía coreana, que es muy rica y muy variada. ¿Qué mejor forma de introducirse en la cultura coreana que probando los platos típicos coreanos? ¿Por qué os recomiendo esta forma? Porque es una forma muy fácil de introducirse muy ligeramente en la cultura coreana sin tener que saber coreano ni demasiado sobre la cultura. Para aquellos que queráis ir un poquito más y, por ejemplo, poner en práctica lo que habéis aprendido de coreano, qué mejor que hacerlo con la persona que os está atendiendo, con el dueño del restaurante o con el camarero coreano que esté en ese momento. Pues esa ocasión será el momento perfecto para poner en práctica esa frase que habéis practicado en casa y poder demostrar todo lo que habéis aprendido. Para ello también os recomiendo este pequeño vídeo donde muestro las expresiones típicas y el vocabulario típico a utilizar en restaurantes. Y para aquellos que no sabéis nada de comida coreana y no sabéis qué pedir cuando vayáis, también os recomiendo el vídeo donde pongo mi top 10 favorito de comida coreana, así ya vais con una cierta idea de qué me puede gustar, qué me puede gustar menos y ya vais con una idea al restaurante. ¿Por qué recomiendo este camino? Porque yo mismamente, a mí me gusta ir a restaurantes coreanos para disfrutar de la comida con los amigos, con amigos incluso no coreanos, para que vean un poco cómo es la comida coreana. Un consejillo aquí más para los que queréis interactuar un poco más con el dueño o con el coreano que esté allí, es que vayáis no en fin de semana, sino en día de diario. Y esto es por razones muy obvias, que durante el fin de semana el restaurante suele estar más lleno y por tanto la persona que os atiende tendrá menos tiempo y estará muy ocupado como para poder conversar un poco más con vosotros. Pero si vais cuando el restaurante está más vacío, entonces es el propio dueño el que suele salir a preguntaros ¿qué tal la comida? No sé qué tal, ¿os ha gustado más, menos? Y ese es el momento perfecto para poder en práctica lo que habéis aprendido de coreano un poco y poder decir que estoy aprendiendo coreano, que me gusta la cultura o me gustaría saber un poco más. Esa misma persona que seguramente ya haya vivido un tiempo en la ciudad os indicará cuáles son los sitios interesantes para saber más sobre la cultura coreana. Y aparte de esta primera opción de ir al restaurante, que es algo que normalmente hacemos no siempre, pero de vez en cuando, ¿qué hacemos el resto de los coreanos para comer comida coreana? Pues cocinarla en casa. Y para cocinarla en casa, ¿qué necesitamos? Pues todos los ingredientes coreanos, todas las salsas y los diferentes productos para hacer la comida coreana en casa. Pues entonces, ¿a dónde podemos acudir? Pues acudimos a los supermercados coreanos
o en su defecto a supermercados asiáticos donde tienen seguramente una sección de productos coreanos. Aquí también es otra forma diferente de poder zambullirse un poco en la cultura coreana. Y os digo por qué, porque allí podéis ver qué es lo más típico en Corea, tanto de productos, no solo de comida, también suele haber productos de electrodomésticos como arroceras, como ollas a presión donde se hacen arroz, también suelen vender. Los supermercados coreanos es una forma muy buena también de ver qué es lo que necesitan los coreanos durante su día a día y cómo viven y cuáles son los productos más demandados. Así que yo diría que estos son los dos tipos de establecimientos más típicos en las pequeñas comunidades coreanas, los restaurantes y los supermercados coreanos, porque la comida es algo fundamental para los coreanos que viven en el extranjero. Yendo un poco más a ciudades un poco más grandes, donde las comunidades coreanas son más grandes, hay más establecimientos como cafés, también hay panaderías o pastelerías coreanas. También hay karaokes incluso, o sitios donde venden alcohol coreano. Eso es mismamente aquí, en la ciudad donde vivo yo en Alemania, que no es demasiado grande, pero como la comunidad coreana es bastante grande, todos esos tipos de establecimientos van apareciendo y es muy bien porque es como una pequeña Corea. Si estás interesado en vivir un poco cómo es la cultura coreana en versión light, sin tener que ir demasiado lejos, qué mejor forma de hacerlo en tu propia ciudad donde viven ya coreanos, que aunque no se vean normalmente por las calles, suelen ir a estos sitios determinados porque lo necesitan. Y si te mueves en estos entornos, siempre habrá oportunidad de conversar o de interactuar con personas coreanas. Y esas personas que viven allí son los que mejor sabrán dónde se mueven los coreanos, qué suelen hacer en esas ciudades. Estas son las mejores formas realmente de ver personas de verdad. No solo online, donde nunca sabes realmente con quién estás hablando, pero aquí es gente que ya lleva establecida un tiempo, que está estudiando, está trabajando, lleva mucho tiempo viviendo. Entonces, son coreanos reales que viven en tu propia ciudad. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda sobre cultura coreana, dejadme el comentario y yo estaré encantado de contestaros. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Annyeong!